Ahora es una realidad muy distinta a la de la ciudad de Buenos Aires, que ayer tuvimos 1.500 casos. Nosotros no hemos modificado nuestro compromiso, nuestra convicción de priorizar en cada decisión el cuidado de la salud, y creemos que no están dadas las condiciones. No es una cuestión político-partidaria. Lo mismo diríamos si, por ejemplo, el gobernador Capitanich tuviese la voluntad de volver en la ciudad Resistencia a las aulas, o el gobernador Kicillof nos plantearía la apertura de las escuelas en La Matanza, Loma de Zamora o Vicente López. No están dadas las condiciones según la normativa que la propia ciudad de Buenos Aires votó en el marco del Consejo Federal de Educación. O sea, a ver, Nicolás, si el intendente Jorge Macri, de Vicente López, o el de Avellaneda, te vinieran con el planteo, o 3 de febrero, te vinieran con el planteo de queremos abrir en forma parcial, también la respuesta sería no. La respuesta sería no al gobernador, porque quien tiene la competencia para hacerlo es el gobernador Kicillof. Sí. Entonces, la respuesta sería no, porque en el marco de... O sea, también a Kicillof le dirías que no. Por supuesto que le diríamos que no. No, es más, yo soy de los quienes sostienen que la mirada del propio regreso a las aulas o a las actividades escolares en esta región metropolitana que está integrada, que es un territorio casi único, debería ser articulado entre jurisdicción provincial, municipios y jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. No están dadas objetivamente las condiciones para exponer a una situación de riesgo a nuestra comunidad educativa. Además, el protocolo, Fabián, presenta otras inconsistencias que se las hicimos saber al propio gobierno de la ciudad para que las vaya trabajando. Nosotros queremos seguir teniendo, por supuesto, una agenda en común que nos permita que apenas la realidad epidemiológica sea distinta, que no estemos en estos niveles tan elevados de contagio y circulación comunitaria, nos permita el regreso a distintos modelos de actividades escolares, porque sabemos que el impacto educativo en la Ciudad de Buenos Aires, como el impacto subjetivo de la pandemia en los chicos y chicas, es profundo. Mariana. Ministro, buen día. En la ciudad señalan informalmente de que hay presiones de los gremios y que por eso se está tomando esta decisión contraria. No, muchos de los gremios tienen una posición contraria, como han tenido cooperadoras, centro de estudiantes, y como también he mantenido reuniones con sectores que estaban a favor de avanzar en esta iniciativa. No se vincula a lo político en ese sentido, se vincula al protocolo que establece los pasos que hay que dar para regresar a las aulas, porque hemos regresado en 4 provincias, con acompañamiento, por supuesto, de los docentes, porque la realidad epidemiológica es distinta. Yo quiero poner un ejemplo, ¿no? La provincia de San Juan, cuando regresamos a las aulas en 14 de los 19 departamentos, como primer paso, que fue la primera provincia que dio ese paso, había tenido 22 casos en 5 meses. En 2 días tuvo 69 casos, que no tuvieron nada que ver con la escuela, ¿no? Y el gobernador tomó la decisión, que nosotros acompañamos, de volver atrás en esa medida, no solo con la escuela, sino también con otros aspectos de la vida cotidiana para contener su temor a la circulación comunitaria. Entonces, estamos hablando de realidades epidemiológicas muy distintas. La Ciudad de Buenos Aires, en un solo día, ha tenido 10 veces más casos de lo que la provincia de San Juan ha tenido en casi 6 meses. Entonces, ese es un poco el contexto que nos debe poner con claridad el riesgo en el que estamos sometiendo a nuestra comunidad educativa frente a un regreso en estas condiciones en particular. Cuando señalan la toma de esta decisión, ministro, ¿es una decisión política o sanitaria? Es una posición sanitaria y pedagógica. Por supuesto, toda decisión es política, ¿no? Toda decisión es política. Pero acá hay 33 puntos del protocolo aprobado por la Ciudad de Buenos Aires, las 23 provincias y el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Que establece que tienen que cumplirse para el regreso a las actividades escolares, ¿no? El que presentó el gobierno de la ciudad cumple 10 de los 33. Hay 8 que no aplican a la propuesta que ha presentado, pero hay 15 que no está cumpliendo. Y en ese marco está cumpliendo el primer requerimiento de ese protocolo que la propia ciudad aprobó, que se vincula al nulo o muy bajo nivel de circulación, que es una condición básica
es una condición que viene sosteniendo los 23 gobernadores y que venía sosteniendo también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué cambia su decisión? No, yo tuve una videoconferencia la semana pasada con el ministro de Educación de Israel, país que había avanzado en el regreso a las aulas y tuvo que retroceder. Y le pregunté al ministro qué aprendizaje, qué consejo me daba para que no transitemos esa realidad, y él me dijo, nos apuramos. ¿No? Entonces ahí también tenemos que ser conscientes, no hay margen para sobre nuestra espalda, ¿no? Que es lo que le planteo también al gobierno de la ciudad, está la decisión de cuidar a nuestra comunidad educativa. Y ayer hubo 1.500 casos, ¿no? Entonces seamos conscientes del desafío que tenemos por delante. O sea, ministro, porque hoy va a salir la ministra de la Ciudad, Acuña, a insistir en que usted le apruebe el protocolo. Para aprobarse, ¿qué condición imprescindible se necesita? ¿Que bajen los casos? Entre otros aspectos, tienen que rever 15 de los puntos del protocolo, y uno de los cuales se vincula, que no gobierna la Ciudad de Buenos Aires, no gobierna la humanidad, que es la realidad epidemiológica. Digo, estamos haciendo todos un esfuerzo para intentar contener el avance del COVID en esta región metropolitana. Ahora, eso implica, ¿no?, que las condiciones de regreso al aula no las definió este ministerio, las definió la ciudad con las 23 provincias. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cumplir los compromisos que acordamos de manera colectiva. Hay un último tema, Nicolás. Ciudad dice que originalmente, informalmente, se les había aprobado el protocolo. No, informalmente nunca se le aprobó. El Ministerio de Educación de la ciudad viene planteando hace casi 3 semanas su voluntad de regresar a las aulas. Le dijimos que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas. Dijo, bueno, queremos establecer una iniciativa vinculado a lo que puede ser el uso de los gabinetes informáticos. Le dijimos, presenten el protocolo y lo analizaremos. Digo, es una decisión que excede a un ministro. Estamos hablando del cuidado de la salud, hay que analizar punto por punto. Esto que hemos hecho con el gobierno de la ciudad es lo que venimos trabajando con todas las provincias. Ayer, por ejemplo, La Pampa presentó 3 fases de regreso a las clases: directivos, docentes y finalmente el 14 de septiembre estudiantes. Aprobamos solo 2 de las 3 fases. Le requerimos mucha más información para poder aprobar la tercera fase, que implicaría el regreso de los estudiantes. O sea, estudiantes, esto es importante, ministro, porque justo me están escribiendo de La Pampa. Estudiantes, entonces, no está aprobado que regresen en septiembre en La Pampa, solo el personal. No, estamos trabajando, son 3, tengan en cuenta, faltan 14 días, ¿no? Presentaron 2 protocolos, vuelven primero directivos, luego docentes y faltan estudiantes. Le dijimos, bueno, falta esta información y estamos trabajando con el ministro intensamente en los cambios del protocolo, ¿no?, que tiene que tener para el regreso. Nosotros proyectamos que va a ser posible, porque además la realidad epidemiológica de La Pampa es muy distinta a la de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo hablamos con el gobernador Silioto hace 2 semanas de los pasos que se tienen que dar, y venimos trabajando con cada una de las jurisdicciones. Tuvimos conversaciones con el gobernador Rodríguez el día de ayer, con el gobernador de la provincia de Misiones. Digo, con cada uno venimos conversando. Eso está claro, Nicolás. Ese argumento tuyo es imposible de refutar. Te hago la última, perdona el informativo, pero también tiene que ver. Esta semana trascendió un video tuyo, de un Zoom donde te mostrás aparentemente no, favorable a alguna postura sindical. El gran enojo de Ciudad es que dicen, no, bueno, que Trota no decide Cetera. ¿Quién decide, Trota o Cetera? Me parece eso, Fabián, que es una chicana de la ciudad. Yo primero no era con organizaciones sindicales, eran con mamás, cooperadoras, el centro de estudiantes. No, yo no dije que era con digo, no, pero porque algunos dijeron... Está bien lo que aclarás. Es verdad, es buena la aclaración. Tuve 7, 8 reuniones, ¿no?, con familias muy angustiadas de las villas de la ciudad, de los barrios populares, me mandaban mensajes, llamaban al ministerio. Yo tengo una política de dialogar con todos los actores que llaman al ministerio. Digo, desde organizaciones grandes hasta con estudiantes en las escuelas. Me parece importante escuchar cada una de las miradas. Ahora, yo creo en el diálogo, yo creo que es central trabajar con todas las organizaciones sindicales, que son 5 nacionales, al punto, Fabián, que este protocolo, ¿no?, que aprobamos por unanimidad, a instancia de este ministro, fueron incluidos en la última paritaria nacional docente. Yo no concibo otra manera
de la gestión educativa en diálogo con todos los actores del sistema educativo. ¿Esto quiere decir que no hay conflicto? No, muchas veces hay conflicto, pero que esa chicana sean conscientes que en 4 provincias, ¿no?, trabajando también con los docentes, pudimos regresar. Aquí lo irracional, para decirlo con claridad, no se vincula a los aspectos laborales, se vincula a la realidad epidemiológica. Si en la provincia de Chaco plantean lo mismo de regresar, en la ciudad de Resistencia, va a haber oposición de los trabajadores, y yo celebro esa oposición, porque no están dadas las condiciones epidemiológicas. Yo comparto, en ese sentido, la preocupación de las mamás que me decían, van a exponer a nuestros chicos a volver a la escuela, o de los propios sindicatos, porque ¿quién tiene que cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas en relación al trabajo escolar? ¿Quién tiene que cuidar a los maestros? El ministro de Educación, esa es mi función, y estoy orgulloso de llevarla a cabo de esta manera.